Algo se ha roto definitivamente entre el Barcelona y la selección española. Lo que empezó como una simple molestia física de Lamine Yamal ha terminado convirtiéndose en un terremoto que sacude a todo el fútbol español. Hans-Dieter Flick ha dicho basta. El técnico alemán no piensa volver a ceder al joven a la selección, y su decisión ha encendido todas las alarmas. Luis de la Fuente, lejos de quedarse callado, ha respondido con dureza. Y ahora mismo, la tensión es tal que muchos dentro del Barça temen que este sea solo el comienzo de una guerra abierta. Lo que hay detrás no es solo una lesión, ni un malentendido médico. Es una lucha de poder entre un club que quiere proteger a su joya y una selección que no está dispuesta a que le marquen el paso. Y lo peor es que, en medio de todo, está Lamine. Solo tiene 18 años, pero ya siente el peso de dos bandos que se disputan su futuro. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando Luis de la Fuente anunció la nueva convocatoria de la selección española para los partidos de clasificación al Mundial. Entre los nombres de la lista estaba, como era de esperar, Lamine Yamal. El problema es que el joven llegaba entre algodones, con molestias físicas, sin haber completado los últimos entrenamientos y con un historial reciente de lesiones que preocupaba a todos en el Barcelona. Aún así, la federación decidió citarlo, y eso no gustó nada en el Camp Nou, porque según el cuerpo técnico de Flick, Lamine no estaba al 100% y necesitaba parar. El técnico alemán se sintió ignorado. Días antes, ya había lanzado un mensaje claro: no tiene sentido arriesgar a un jugador de 18 años que viene con molestias. Pero la selección no dio marcha atrás. De la Fuente lo incluyó en la lista y, además, respondió públicamente a Flick con una frase que encendió la mecha: al fútbol siempre se juega con molestias. No pasó nada grave. A partir de ahí, el ambiente se volvió irrespirable. En el Barça lo interpretaron como una falta de respeto. En la selección, como una intromisión. Y el resultado fue inmediato: una nueva lesión y un parte médico que lo cambió todo. Fue cuestión de horas. Apenas un día después de las declaraciones de Luis de la Fuente, el Barça publicó un comunicado que cayó como una bomba. Las molestias en el pubis que venía experimentando Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Será baja de 2 a 3 semanas. Frío, seco, quirúrgico. Pero detrás de esas líneas, el mensaje era clarísimo: no va a la selección, punto. Y ahí es cuando entra Flick, el técnico alemán, que hasta ahora había sido prudente, decidió plantarse. Según filtraciones internas, fue él quien ordenó al club bloquear la salida del jugador. Estaba harto de ver cómo su plantilla llegaba rota después de cada parón. Flick considera que España no cuida a sus futbolistas y que lo de Lamine era la gota que colmaba el vaso. No le importaron las críticas, ni la presión de la federación, dijo, literalmente, que no iba a permitir que un chico de 18 años se destrozara el físico por culpa de las prisas de otros. Esa decisión ha sido aplaudida por parte del vestuario, pero también ha encendido los teléfonos en Madrid, porque lo que antes era una simple diferencia de criterios médicos, ahora se ha convertido en un desafío abierto. Flick le ha marcado un límite a la selección española. Y la pregunta que todos se hacen en estos momentos es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Barça para proteger a Lamine? En la Federación Española no sentó nada bien el movimiento del Barça. Luis de la Fuente se sintió desafiado, y según fuentes cercanas al cuerpo técnico, su primera reacción fue de sorpresa, seguida de enfado, porque para él, el gesto del club no era solo una cuestión médica. Era un golpe a su autoridad. Un seleccionador no puede permitir que un club le diga a quién puede o no puede convocar, y menos aún cuando se trata de una de las joyas más mediáticas del país. Así que De la Fuente decidió responder, no con comunicados, sino con declaraciones públicas. Dijo que nadie le iba a marcar el camino y que la selección tiene derecho a contar con los mejores, estén donde estén. Sus palabras sonaron como una advertencia directa a Flick. Lamine estaba jugando normalmente con su club. No entiendo que ahora digan que no está disponible. El mensaje era claro. Si el Barça quería esconder al jugador, tendría que hacerlo asumiendo el coste mediático. Y lo hizo. El club mantuvo su postura. Lamine no viajó con España, y el ambiente entre ambas instituciones quedó completamente envenenado. Mientras tanto, la prensa catalana hablaba de una estrategia para cuidar al jugador, y los medios de Madrid lo veían como una maniobra política para protegerlo de una posible recaída antes del clásico. En cualquier caso, el daño ya estaba hecho. Lo que comenzó como una simple diferencia de criterios se ha convertido en un pulso entre Flick y De la Fuente, una guerra fría que, a cada declaración,
sube de temperatura. Y en medio de todo este fuego cruzado está Lamine Yamal, un chico de 18 años con el peso del Barcelona, la selección española y medio país sobre los hombros. Porque aunque la guerra sea entre Flick y De La Fuente, el que más está pagando las consecuencias es Lamine. Según se ha filtrado, el jugador ha vivido estos días con mucha presión. Por un lado, su entorno familiar le aconseja calma, que no se precipite, que piense en su carrera a largo plazo. Pero desde la federación le transmiten otro mensaje, que España lo necesita, que no puede faltar, que su ausencia genera ruido. Y lo peor es que todo esto llega en su momento más delicado. Lamine arrastra molestias, ha perdido chispa y en el Barça ya se comenta que no se le ve tan feliz como antes. En los entrenamientos, Flick lo cuida, le da descanso, pero también le exige. Sabe que si el chico no aprende a gestionar este tipo de situaciones, acabará quemándose. En redes sociales la tensión se nota. Mientras los aficionados del Barça defienden la decisión del club, muchos seguidores de la selección le acusan de anteponer el dinero al país. Una carga injusta, pero inevitable para una figura tan expuesta. Lamine está atrapado. Si va con España y se lesiona, lo culparán por no cuidar su físico. Si se queda con el Barça, dirán que no tiene compromiso con la roja, y en medio de todo, su rendimiento empieza a resentirse. Ya no es ese jugador alegre, imprevisible, que desbordaba con una sonrisa. Ahora se le ve tenso, contenido, con la mirada perdida en cada entrevista. Y lo más peligroso de todo es que apenas tiene 18 años. Demasiada carga para alguien que aún está aprendiendo a ser profesional en un club que vive en un terremoto constante. Después del comunicado, muchos esperaban que Flick saliera a hablar, pero no lo hizo. Ni una palabra, ni una frase en rueda de prensa. Solo una mirada fría cuando le preguntaron por el tema. Y eso, en realidad, dice mucho más que cualquier discurso. Flick ha optado por el silencio, pero es un silencio estratégico. En el club aseguran que el técnico alemán lo tiene todo calculado. No quiere confrontar directamente con la federación. Quiere demostrar con hechos que el Barça tenía razón al no ceder al jugador. El plan es simple: que Lamine se recupere bien, que vuelva con fuerza y que, cuando regrese al césped, lo haga marcando la diferencia. Si eso pasa, la historia se reescribirá sola. El que protegió al jugador habrá ganado el pulso. Dentro del vestuario, la mayoría está con él. Los veteranos entienden que Flick no puede permitirse perder a un talento como Lamine por culpa de la sobreexposición. Y además, el alemán está enviando un mensaje al club y a la prensa. La prioridad no es agradar, es construir un equipo que llegue vivo a mayo. Mientras tanto, desde la directiva apoyan públicamente al técnico. Dicen que su forma de manejar el caso ha sido ejemplar, pero todos saben que hay algo más detrás. Flick ha convertido el problema en una herramienta política, una manera de marcar territorio ante una federación que acostumbra a imponer su autoridad. Y mientras los micrófonos esperan su respuesta, él se limita a mirar el campo, ajustar entrenamientos y preparar el siguiente partido. Sabe que el tiempo está de su lado y que, cuando Lamine vuelva a brillar, nadie se acordará del enfado de Luis de la Fuente. En Madrid no tardaron en reaccionar. Apenas unas horas después de que el Barça confirmara la baja de Lamine, comenzaron a llegar filtraciones desde la Federación. Fuentes cercanas a Luis de la Fuente aseguraban que el seleccionador se sentía decepcionado y dolido con la actitud del club, y los titulares empezaron a multiplicarse. España no se fía del parte médico del Barça. Flick impone su ley. Lamine, rehén del conflicto entre club y selección. La maquinaria mediática se puso en marcha. Programas deportivos, tertulias, columnas de opinión. Todos hablaban de lo mismo. ¿De verdad Lamine estaba lesionado o era una maniobra para protegerlo antes del clásico? En el Chiringuito incluso se habló de una supuesta llamada privada de La Fuente a Flick. Una conversación tensa, breve y sin final feliz. El seleccionador le habría dicho algo así como: si todos hicieran lo que tú, no habría selección. Y el alemán, según cuentan, simplemente colgó el teléfono. Mientras tanto, en el entorno madridista, la noticia se vivió con cierto placer. Los aficionados del Real Madrid vieron el caos en Barcelona como una confirmación de algo que llevan tiempo diciendo: que el Barça ha perdido el control. Un equipo lleno de talento, sí, pero con una directiva débil, un vestuario dividido y un entrenador extranjero enfrentado a medio país. Y todo por un chico de 18 años. Un chico que, mientras tanto, ni siquiera puede entrenar al 100%. Lo que pocos se atreven a decir en público
es que este conflicto no solo debilita al Barça, sino que también siembra dudas en la selección. Porque si un jugador puede negarse a viajar con un simple parte médico, ¿qué pasará cuando otros sigan el mismo ejemplo? El precedente ya está creado, y eso, en la federación, preocupa más que cualquier lesión. Y claro, cuando una guerra como esta se hace pública, nadie sale ileso. Ni el Barça ni la selección, y mucho menos Lamine Yamal. En el club, las cosas ya no son iguales. Flick lo protege, sí, pero cada decisión en torno al chico genera debate. ¿Debe jugar aunque no esté al 100%? ¿Debe descansar aunque el equipo lo necesite? Cada minuto que pasa sin que Lamine esté en el campo se analiza, se discute, se convierte en noticia. En el vestuario hay quienes piensan que todo este ruido está afectando su cabeza. Antes era el primero en llegar y el último en irse. Ahora, según cuentan, se le ve más callado, más distante. Demasiada presión para alguien tan joven que, en el fondo, solo quiere jugar al fútbol. En la selección, el tema se ha vuelto casi personal. De la Fuente se siente traicionado, y algunos pesos pesados del vestuario no entienden por qué se ha creado tanto drama con un jugador que todavía no es decisivo en los grandes torneos. La relación entre la Federación y el Barça está en su punto más frío desde hace años, pero mientras todo esto ocurre, en Madrid sonríen. Los programas deportivos lo repiten una y otra vez. Mientras en el Barça se pelean por una convocatoria, Vinicius y Mbappé hacen historia en el Bernabéu, y esa frase lo resume todo. El contraste es brutal. Mientras el Real Madrid vive en calma, con sus estrellas en plena forma, el Barcelona se enreda en líos internos que parecen no tener fin. Lamine, que hace unos meses era el símbolo del futuro culé, se ha convertido en el reflejo de su mayor problema, una joya que todos quieren usar, pero que nadie sabe cuidar. Y lo más grave es que, si no cambia el rumbo, puede que esta historia marque su carrera para siempre, porque el fútbol tiene memoria corta, y los focos que hoy lo iluminan, mañana podrían apagarse sin aviso. En medio de toda esta tormenta, Lamine guarda silencio, ninguna declaración, ningún gesto público, ni una palabra sobre el tema, solo un par de fotos en redes, entrenando en solitario, con el rostro serio y una frase en inglés que muchos interpretaron como una indirecta: Work in silence. Let success make the noise. Trabaja en silencio, deja que el éxito haga el ruido, pero ese silencio dice mucho. Dice que el chico está cansado, que no quiere ser el juguete mediático de nadie y, sobre todo, deja claro que no está cómodo con la situación. Fuentes cercanas al vestuario aseguran que Lamine ha pedido a su entorno que no hable más del tema. Quiere centrarse en recuperar su mejor nivel, aunque el ruido fuera no se detenga. Y eso preocupa al club, porque la relación con la federación está más tensa que nunca. En la selección ya hablan de acto de rebeldía. En el Barça, en cambio, lo ven como una muestra de madurez. Dos versiones. Dos realidades, dos mundos que parecen ir por caminos opuestos. Mientras tanto, el calendario no espera, el clásico se acerca, el mundial está cada vez más cerca y todos miran a Lamine como si fuera el termómetro de la crisis. Si rinde bien, el Barça se sentirá reivindicado. Si vuelve a lesionarse o se apaga, la prensa no tendrá piedad. Lo único cierto es que el chico está en una encrucijada peligrosa. Si elige al Barça, se gana la enemistad de la selección. Si prioriza la roja, el club lo sentirá como una traición, y en ambos casos, las consecuencias pueden ser enormes. El silencio de Lamine no es casualidad, es su forma de gritar sin decir una palabra. Y al final, todo esto deja una sensación clara. El Barcelona vuelve a tropezar con la misma piedra. El descontrol, demasiado ruido, demasiadas voces y muy poco liderazgo. Mientras el club se enreda en conflictos con la selección y los medios, el Real Madrid sigue su camino, firme, silencioso, implacable. Vinicius brilla, Mbappé arrasa y Xabi Alonso dirige con mano firme. No hay dramas, no hay excusas, solo fútbol. Lamine Yamal es un talento increíble, nadie lo duda, pero el talento sin gestión se convierte en problema. Y en el Barça, los problemas parecen multiplicarse solos, porque mientras Flick discute con De La Fuente, mientras la directiva filtra comunicados y los periodistas buscan culpables, en Madrid solo hay una cosa en mente: ganar. Y ahí está la diferencia. El Madrid vive para el resultado. El Barça, en cambio, sigue atrapado en su propio ruido. Quizá dentro de unos años, Lamine encuentre su equilibrio y demuestre todo lo que promete. Pero hoy, lo que se ve es otra cosa.
un chico brillante, usado como escudo en una guerra que nunca pidió librar. Y mientras tanto, el Bernabéu sonríe, porque cada vez que en Barcelona se enciende un incendio, en Madrid se escuchan los aplausos.